Bien, buenos días, hermano. Dios le bendiga una vez más. Vamos para la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Entramos hoy al capítulo 2, versículo número 6. Vamos a leer hasta el versículo 16, pero solamente vamos a estar hablando de los versículos 6 al 9. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 2, versículo 6. Nos disculpamos porque no tenemos el proyector, la lámpara llegó a su capacidad de existencia. Y no hemos tenido la proyección ni de los textos ni de los signos, pero eso lo resolveremos en el camino. Primero a los Corintios 2:6 dice la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre que tiene el Espíritu, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Padre de la gloria, gracias por darnos esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, de concentrar nuestros pensamientos en lo que es su contenido. Nosotros estamos necesitados de ser instruidos y de ser alimentados por tu palabra, para que la mente de Cristo sea moldeada en nosotros, la manera de pensar que tiene nuestro Señor sea nuestra manera de pensar. Esa manera que está centrada en tu gloria, en el servicio, en la entrega. Esa manera de pensar que quedó marcada por el espíritu de la cruz. Nosotros queremos, oh Padre, que esas verdades iluminen nuestros corazones y nuestros pensamientos. Estamos en tus manos. Por Cristo
Nosotros lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Nosotros podemos notar con facilidad, leyendo el capítulo número 1, que la iglesia en Corinto era una iglesia dividida. Y la razón de esta división era una muy simple, que es lo que el apóstol Pablo también ha estado explicando en el capítulo número 1 y capítulo número 2. La razón era que los hermanos no estaban viviendo en conformidad al mensaje de la cruz. El apóstol Pablo intenta explicar esto o le da toda esta argumentación a los hermanos en el capítulo número 1 y capítulo número 2. Ellos estaban viviendo esta división porque no habían entendido el mensaje del Evangelio, del Cristo crucificado, para ponerlo en la práctica diaria. La iglesia en Corinto también era una iglesia que estaba haciendo énfasis en sus líderes, como lo hacía en el mundo, como se hace en el mundo. Estaban viendo a sus líderes de una manera totalmente equivocada. No estaban viendo a su liderazgo o a sus ministros como hombres que habían sido provistos por Dios, como siervos de Dios, como siervos de la iglesia, sino que lo estaban viendo como una especie de superestrellas, de héroes, de salvadores. Y el apóstol Pablo, aplicándole el contenido de la cruz, le dice a ellos que Cristo no está dividido, que Él no había muerto por ellos, que ninguno de los líderes que ellos estaban elevando a categoría de superhéroes habían muerto por ellos en la cruz del Calvario. Pablo les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fui yo crucificado por ustedes? La razón por la que ellos estaban haciendo eso era porque ellos no estaban aplicando la realidad del mensaje de la cruz al liderazgo. El apóstol Pablo va a usar tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 para mostrarles a ellos y mostrarnos también a nosotros en qué consiste un liderazgo basado en la sabiduría de la cruz, basado en la sabiduría de la crucifixión. En el capítulo 4 el apóstol Pablo le va a estar diciendo a los hermanos que él, como apóstol o los apóstoles, sufren persecución, que los apóstoles sufren dolor, sufren rechazo por causa del Evangelio, y que esa es la visión correcta del ministerio, que esa es la visión correcta que ellos tenían que tener en cuanto al servicio. Pablo les dice, si usted va conmigo, capítulo número 4, versículo número 12, el apóstol Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo está reenfocando el liderazgo. Él está diciendo, en este caso, el liderazgo de los apóstoles. Cuando ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, dice el apóstol Pablo, ustedes no están viendo bien. Ustedes no se están dando cuenta que el liderazgo basado en la cruz no es como el liderazgo basado en el mundo. Nosotros estamos en un conflicto, y dice el apóstol Pablo, en un conflicto por causa precisamente de este mensaje que parece locura. La iglesia en Corinto toleraba los pecados más groseros, capítulo número 5, y esto es recordando. Capítulo 5, versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. La iglesia en Corinto soportaba o toleraba estos pecados por una simple razón, por la misma razón por la que estaban divididos, por la misma razón por la que no entendían el liderazgo. Y por esa misma razón ellos toleraban el pecado sin ningún tipo de conciencia inquieta, porque ellos no habían entendido y no habían aplicado el mensaje de la cruz a su vida diaria, no estaban aplicando la filosofía de la cruz a su vida diaria. Los hermanos en Corinto también tenían un reclamo continuo
capítulo número 8, capítulo 9, también nosotros notamos eso, de poner en ejercicio su libertad. Ellos querían ejercer su libertad, no importa quién sufriera, no importa que un hermano fuera destruido en su fe. Los hermanos estaban reclamando el uso de su libertad y ellos decían que ellos podían actuar con libertad porque un ídolo no era nada. Ellos podían participar de los cultos paganos. Ellos comían de las comidas ofrecidas en los cultos paganos sin ningún tipo de escrúpulo ante la debilidad de la fe de cualquier otro hermano. Ellos reclamaban que tenían derecho a usar su libertad. Y el apóstol Pablo les dice a ellos precisamente en el capítulo número 9 que la razón por la que ellos estaban haciendo eso era precisamente porque ellos no estaban aplicando la filosofía y la sabiduría de la cruz. El apóstol Pablo va a decir en el capítulo 9, yo también tengo derechos. Yo tengo derecho a hacer muchísimas cosas, pero yo no he abusado de esos derechos, sino que me he hecho gentil al gentil, me he hecho judío al judío, me he hecho débil al débil para ganar a más personas. Pablo estaba diciendo la filosofía y la sabiduría de la cruz te lleva a servir, no a reclamar. Los corintios tenían un desorden en sus reuniones públicas, una competencia continua en el uso de los dones. Tenían una competencia de quién hablaba más en lengua, quién profetizaba más, quién hacía más cosas. Los grupos que había dentro de la iglesia mantenían una competencia continua, se interrumpían el uno al otro, tenían un desorden en la iglesia. ¿Y a qué se debía eso? Se debía simple y llanamente a la misma razón que había creado todos sus otros problemas. Todos los problemas de los corintios tenían en el corazón el hecho de que ellos no estaban aplicando la sabiduría de la cruz a su vida de iglesia, a su vida como individuos. Se cuenta que un joven que estaba aprendiendo a pilotear un avión tenía el mejor instructor, el hombre con más conocimiento de la bolita del mundo acerca de la instrucción de vuelo. Y se dice que mientras el joven estaba ahí practicando bien, despegó bien el avión y subieron altísimo, el joven perdió el control del avión y el avión comenzó a descender a toda velocidad. El instructor comenzó a explicarle entonces las razones por las cuales el avión estaba descendiendo. Y comenzó también a explicarle en el descenso la importancia de la presión atmosférica y la velocidad que marcaba el anemómetro, que marca la velocidad ahí en los aviones. Le habló también de la presión estática y la presión dinámica. Y el avión seguía descendiendo. También le habló de la importancia de medir la velocidad en nudo o en millas. Todo depende de la velocidad que iban cayendo. Le habló también de la masa del aire, Y le dijo que el altímetro estaba funcionando muy bien porque marcaba perfectamente el descenso con toda precisión. Le habló de los indicadores de potencia, la función de los motores, la importancia de que los motores estén funcionando. El joven lo miró con los ojos bien grandes y le dijo, todo eso está muy bien, pero yo quiero que usted me diga una sola cosa. ¿Cómo elevo el avión otra vez? Yo solamente quiero elevar el avión. La iglesia en Corinto estaba a punto de estrellarse y los hermanos estaban envanecidos. Y Pablo le está diciendo a ellos, ¿cómo ustedes pueden elevar el avión otra vez? Y lo que Pablo les dice es, hay una sola manera en la que este avión puede volar correctamente de nuevo, es que ustedes regresen de nuevo a la sabiduría de la cruz. La única manera en la que nosotros podemos elevarnos por encima de la miseria del mundo caído, por encima de nuestro propio pecado, por encima de nuestro egoísmo, por encima de nuestra vanidad, es poniendo en práctica la sabiduría de la cruz. No hay otro camino. Esta es, mis hermanos, la diferencia entre la madurez y la niñez. Esta es la diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad.
esta es la diferencia entre el amor y el egoísmo, entre el gozo y la amargura. Pablo se lo va a decir, capítulo número 3. En el capítulo número 3, Pablo le va a decir a los hermanos: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, como gente que tiene el Espíritu de Dios, en este caso como gente que está siendo conducida por el Espíritu de Dios, sino como a carnales, hombres que están viviendo según los principios de este mundo, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún siguen viviendo según la carne. ¿Y cuál era la evidencia de eso? Dice él: pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo y yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿No están viviendo en la manera natural? La iglesia en Corinto necesitaba entender una vez más el mensaje de la cruz. Esto, queridos hermanos, nos deja ver a nosotros que la cruz no solamente tiene que ver con nuestra salvación, sino con nuestra santificación. Es algo que hemos repetido una y otra vez. El Evangelio es poder de Dios para salvar. No solamente para salvarnos del juicio venidero, no solamente para salvarnos de que no haya condenación delante de Dios para con nosotros. El Evangelio es poder de Dios también para salvarnos de nuestro pecado aquí y ahora, en el presente. El Evangelio es poder de Dios para que nosotros progresemos en santificación. Y esto solamente es posible cuando ese contenido de la cruz, que es la esencia del Evangelio, se convierte en el contenido que dirige nuestra vida diaria y nuestra santificación. Dios trató el pecado con la cruz y lo sigue tratando con la cruz. Es su método, es su método. La cruz resuelve nuestro problema judicial con el pecado, pero también resuelve nuestro problema de sometimiento al pecado. Los corintios están dominados por el principio mundano, por la filosofía mundana. No estaban aplicando el Evangelio, no estaban viviendo en conformidad al Evangelio, estaban viviendo en conformidad a los principios del mundo. Eso es lo que él estaba diciendo, y él está diciendo: eso está matando su iglesia, está matando la iglesia. Contrario a todo esto, entonces Pablo le va a decir: nosotros tenemos una sabiduría diferente. Tenemos una sabiduría que forma la mente de Cristo. Tenemos una sabiduría que es para que los hombres amen a Dios. Y aquí está presentada la gloria y la belleza del Evangelio. Hay algunas preguntas que nosotros podemos hacernos aquí para analizar esta porción de las Escrituras. Y nosotros vamos a ver solamente la primera, que es la que nos vamos a estar haciendo en esta mañana. Y es: ¿de dónde viene esa sabiduría que crea en nosotros una mente diferente a cómo piensa el mundo, a como seres naturales pensamos, para tener esa sabiduría superior que el apóstol Pablo habla aquí? ¿De dónde viene? ¿Cómo la recibimos? ¿Cuál es ese contenido que tiene esa sabiduría? ¿Cuál es el producto final que esa sabiduría busca formar en las personas que la reciben? El apóstol Pablo responde esas preguntas en este pequeño párrafo de su carta a los Corintios. Muchos han interpretado estos versículos diciendo o pensando que lo que dice aquí es para cuando nosotros estemos en el cielo. Porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pues déjeme decirle una cosa: en el cielo habrá muchísimas cosas que ciertamente ojo no vio, ni oído escuchó. Pero esto no está hablando del cielo. Esto está hablando de su vida aquí ahora. Lo que el texto está diciendo es que hay una sabiduría que Dios ha manifestado en la cruz, que es para aquí y para ahora, para usted y para mí, para que nosotros aprendamos a vivir en el poder del Evangelio, y que esa sabiduría es para ponerse en práctica ahora. Esta sabiduría no es de origen terrenal. Pablo dice en el versículo número 6, tomándole los términos a los corintios, ellos están usando las palabras probablemente sabiduría, madurez espiritual, misterio, palabras como esa para hablar entre ellos.
Y es probable que Pablo tome estas palabras ahora y las llene del contenido del Evangelio. Dese en cuenta que hasta el capítulo 2, versículo 5, Pablo ha estado rechazando, ha estado usando la palabra sabiduría de manera negativa, por así decirlo, para referirse a la sabiduría del mundo. Pero ahora Pablo toma la palabra y dice, aunque rechazamos esa sabiduría, nosotros sí hablamos sabiduría. Usted ve, él dice, nosotros hablamos sabiduría, pero no esa sabiduría que ustedes están persiguiendo. Pablo está diciendo, nosotros sí tenemos una manera de pensar, pero es una manera de pensar diferente a esa por la que ustedes están peleando. Porque esa sabiduría que ustedes están persiguiendo, que es natural, ¿qué crea? Dice, división, pleito, celo, contienda. Ahora nosotros tenemos una sabiduría diferente, que es la sabiduría que va a dar como resultado a Corintios 13, 1 Corintios capítulo número 13, que va a dar como resultado lo que él va a explicar más adelante, una vida de servicio, una vida de santificación, una vida de orden. Esa sabiduría es la que nosotros hablamos. Por eso comienza el versículo 6 diciendo, sin embargo, aunque nosotros no hablamos esa sabiduría mundana, nosotros sí predicamos sabiduría, dice el apóstol Pablo. Predicamos una sabiduría que no es de este siglo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no es de este siglo. La sabiduría que los corintios estaban persiguiendo, que creaba todas esas divisiones o la manera mundana en la que ellos querían vivir, mantenía las divisiones que mantiene el mundo. Ricos y pobres, nobles y plebeyos, de buen apellido y no de buen apellido, con dinero, sin dinero. Eso era lo que ellos estaban formando dentro de la iglesia. Recuerden en el capítulo número 1, versículo número 27, que Pablo tiene que decirle, o versículo 26, Pablo tiene que decirle, mirad pues, hermanos, el llamado de ustedes, que no son muchos sabios, según la carne. Ellos creían que eran sabios. Pablo dice, pero Dios no llamó sabio entre ustedes. No muchos, quizá habían algunos. No muchos poderosos, no muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo está diciendo, Dios ha utilizado el mismo método de la cruz para llamarlo a ustedes. Y ahora ustedes quieren hacer lo que Dios no hizo. Ustedes están haciendo en la iglesia lo que Dios no hizo. Por tanto, Él lo está llamando ahora a entrar en el espíritu de la cruz, en el espíritu de la sabiduría de la cruz. La mejor manera de nosotros poder entender la vida, queridos hermanos, en victoria del pecado, es aplicando el mensaje de la cruz a nuestra vida diaria. No hay otro camino. Y esto es lo que Pablo está llamando. Y él le dice, esta sabiduría que surge de la acción de Dios, de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, salvarnos por ese medio y comenzar a hacer una obra en la cual brota el poder de Dios a través de esa acción, es la manera en la que ustedes pueden darle vuelo a este avión. La frase de este siglo o de este mundo está en contraste, no es necesariamente en este capítulo con el siglo venidero, aunque es con eso, ¿verdad?, lo que uno tiene que pensar, pero está en contraste con lo que revela el Espíritu, con las cosas de Dios que son comunicadas por el Espíritu. Así que el asunto aquí de este siglo o los príncipes de este siglo está en contraste con lo que el Espíritu de Dios está revelando. Cuando nosotros estemos viendo ese párrafo del versículo 10 en adelante, una de las ideas que vamos a estar viendo es que la llegada del Espíritu Santo, mis hermanos, representa la entrada del siglo venidero. Que la venida del Espíritu Santo en la iglesia y a nuestros corazones nos introduce en el siglo nuevo, en el mundo nuevo. Y lo que el Espíritu está comunicando, lo que el Espíritu revela y da a conocer, son los principios del mundo nuevo, del siglo nuevo. Por eso nosotros leemos tanto en el capítulo número 1
como en esta parte también del capítulo número 2, que la sabiduría de este siglo perece o está pereciendo. Mire cómo termina el capítulo número 1, el capítulo 2, versículo 6. Los príncipes de este mundo y la sabiduría de este mundo que perecen. En el capítulo número 1, versículo 20, Pablo también lo había dicho. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice el texto, Dios dijo que esa búsqueda que el hombre tiene para tratar de elevarse por encima de donde él cree que está, dice, Dios lo rechazó todo. Y Dios se ha propuesto salvar a los hombres por la locura de la predicación de su Hijo crucificado. Y esa sabiduría Dios la sentenció, porque es una sabiduría que piensa solamente en lo material, en lo carnal, en dar una noción de superioridad sobre otros humanos. Y dice el texto, Dios rechazó totalmente esa sabiduría. Y esto implica que Dios está rechazando lo que el hombre tiene como sublime. Los judíos buscan una cosa, los griegos buscan otra, pero Dios tiene como más importante la cruz de Cristo, el mensaje del crucificado. Así que Dios ha rechazado la sabiduría de este siglo, como se ve, para que nosotros hablemos una sabiduría superior. Ahora note, el versículo dice que nosotros hablamos esta sabiduría de la cruz entre los que han alcanzado madurez. Versículo 6. Debemos reconocer que madurez aquí es una palabra, de las palabras quizás más difíciles del párrafo. Se usa en otras partes del Nuevo Testamento y se traduce como perfectos. Realmente Pablo dice, hablamos sabiduría entre los perfectos. La Reina Valera traduce, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta palabra, o el apóstol Pablo, no puede estar haciendo un énfasis aquí de que ciertamente existe una división en la iglesia de maduros e inmaduros. Aunque por el capítulo número 3 uno puede darse cuenta que existe cierto nivel de crecimiento, ciertamente. Pero aquí madurez no podría estar haciendo una división en la iglesia de una élite de hermanos que están separados de los otros. No puede ser. ¿Por qué? Porque Pablo ha dicho precisamente que no existen élites en la iglesia. Que no hay élite en la iglesia, que no hay un grupo de personas superior en la iglesia, que todos en la iglesia estamos conectados, que somos un cuerpo. En el capítulo número 1 uno se da cuenta que los hermanos estaban luchando y combatiendo, haciendo élites. Yo soy de Pablo. Y a lo mejor pensaban que ese grupo se consideraba superior a los demás. Somos más maduros que los demás y se separaban de la asamblea. No le importaba el resto. Pablo no puede estar diciendo eso aquí. Pablo no puede estar pensando en eso aquí. No puede estar construyendo otra élite dentro de la iglesia. La élite de los maduros que están separados de los no maduros. Si el apóstol Pablo está tomando prestado a los corintios esta palabra que probablemente ellos estaban usando, si viene del contexto griego donde se entendía que una persona que había avanzado en la filosofía y conocía muchos principios, etcétera, se le llamaba una persona perfecta o madura, o si lo está usando, quizá algunos corintios lo habían recogido de las religiones de misterios, como se le llamaban algunas religiones de ese tiempo, donde a los iniciados se le decían perfectos. Y se le daba un rito que no podían enseñarle a nadie, solamente para los que comenzaban esa religión, esa secta. Quizás en los corintios también podía haber un grupo que pensara que era una especie de grupo muy especial. Y ellos se consideraban perfectos en rechazo de los demás. Si viene del contexto judío de Pablo,
donde se consideraba una persona madura, una persona que había progresado en la aplicación de la ley, que entendía la ley y todo eso, que también suele llamarse en el Antiguo Testamento como perfecto. Nosotros encontramos eso en los Salmos. Ahora, Pablo aquí, cuando dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y leemos el párrafo, nos damos cuenta que Pablo está contrastando personas que tienen el Espíritu con personas que no tienen el Espíritu. Personas que aman a Dios con personas que no aman a Dios. Personas que tienen la mente de Cristo con personas que no tienen la mente de Cristo. Entonces, madurez aquí tiene que ver, en primer lugar, con las personas que están progresando, han recibido el Espíritu de Dios y están progresando en la aplicación de la mente de Cristo, que están progresando en estar más conectados con la comunidad. Una persona madura no se aleja de la comunidad. Una persona madura está al servicio de la comunidad. No es una persona que crea una élite y se aparta. Una persona madura es una persona que está conectada con la comunidad, con el pueblo de Dios. Pablo ilustra bien eso en el mismo capítulo número 9 que citamos ahorita. Pablo le dice a ellos: yo me he hecho de todos, a todos, para alcanzarlo a todos. Entonces le está diciendo, como persona madura, yo no me aparto. Como persona madura que ha entendido la mente de Cristo, yo estoy conectado con la comunidad. Y dice el apóstol Pablo, cuando hablamos esta sabiduría, la estamos hablando entre este grupo de personas que entienden que el mensaje de la cruz los lleva a la santificación, los lleva al servicio, los lleva a amar, los lleva a estar más entregados por la causa de Dios. Esta es la madurez. Los maduros son los que hacen del evangelio de la cruz, y solo del evangelio de la cruz, no solamente algo inicial, sino, queridos hermanos, hacen del evangelio de la cruz su meditación diaria para la práctica. La sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría de este mundo. Lo que usted cree que funciona según este mundo, la sabiduría de Dios es totalmente contraria a eso. La sabiduría de Dios está revelada para la gloria del creyente, como dice también el versículo número 7. Mire cómo dice: mas hablamos o predicamos sabiduría de Dios en misterio. Probablemente otra palabra que Pablo está tomándole prestada aquí, misterio. Aunque el misterio aquí significa algo que solamente puede ser conocido si Dios lo da a conocer. Entonces, cuando Pablo dice hablamos sabiduría en misterio, lo que él está diciendo es hablamos una sabiduría que Dios ha dado a conocer a través de la cruz. Dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es extraordinario, mis hermanos. El texto está diciendo, Dios tenía esto guardado desde antes de crear el mundo, para comenzar a revelarnos a nosotros en este tiempo la grandeza de estos misterios, la grandeza de sus hechos, de lo que Él ha realizado. Póngase a pensar. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de ir delante de Dios a preguntarle algo, quizá usted iría y le pregunta, ¿por qué yo no nací en China? Y el Señor, claro, usted se la puso fácil, porque naciste en Dominicana. ¿Cómo se sostiene el sol? ¿Por qué el sol no avanza y quema todo? ¿Por qué no hiciste el universo más pequeño? ¿Por qué tan grande? Qué sé yo, cualquier otra cosa que usted entienda que para usted sea un misterio. Mire, si uno entrara a lo más profundo del corazón de Dios, lo que uno encontraría sería, ¿sabe qué? El mensaje de la cruz de Cristo. Porque eso es lo que Él ha tenido guardado, dice el texto, para revelar con todo su deseo ahora, y ahí manifestar su sabiduría y su poder. ¿Qué es lo que Pablo había dicho en el capítulo número 1? Que el mensaje de la cruz es sabiduría de Dios y poder de Dios. Ahí está el poder y la sabiduría de Dios.
Y ahora dice Pablo, Él lo tenía guardado y nos los ha revelado, nos lo ha dado a conocer. Él lo tenía predestinado. Y eso es para que nosotros alcancemos la verdadera gloria. ¿Cuál era el problema con los corintios? Ellos estaban creando su propio mundo lleno de vanidad y de falsedades, como lo hacemos nosotros hoy. Un mundo en el que también nosotros queremos recibir gloria, reconocimiento. Y dice el apóstol Pablo, no, el camino para recibir gloria es el camino de la sabiduría de la cruz, porque la cruz es el camino a la glorificación. Y dice él, Dios lo hizo para traer gloria a nuestras vidas. Gloria por ese conocimiento, pero gloria también por la esperanza a la que nos lleva ese conocimiento, a la glorificación del pueblo de Dios y de los hijos de Dios y de la comunión con Dios. Ahora, esta sabiduría también, dice versículo 9, es para los que le aman. Versículo 9. El versículo 8 que va diciendo después dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y en este caso, para decir del misterio de Dios y cuán lejos están los sabios de este mundo de toparse con esto, de descubrir esto. Ahora dice Pablo, no pueden descubrirlo. Es más, es una estupidez tan grande para ellos que cuando el Señor estuvo delante de los príncipes de este mundo, a ellos se le ocurrió una sola idea: crucificarlo. Porque no podían pensar que la majestad de un rey estuviese tan oculta. No podían pensar que la grandeza de tanto poder estuviese ahí en tanta debilidad. Cuando Pilato trae a Cristo ante la multitud, después de azotarlo, ¿saben lo que le dice? He aquí el hombre. He aquí el hombre, como quien dice, ustedes se imaginan que eso es rey. ¿Ustedes creen que eso represente alguna amenaza? ¿Ustedes creen que él sea digno de muerte? ¿Se lo imaginan? Porque no puede ser que ahí hubiese grandeza de rey, poder, gloria, nada de eso. Y dice el texto, si esos hombres hubiesen sabido, se hubiesen imaginado que la sabiduría de Dios estaba manifestándose en la persona de Cristo, dicen, no crucifican al Rey de Gloria. Y nosotros leemos en un salmo del Antiguo Testamento que pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y usted sabe cuál es la respuesta de ese salmo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y aquí Pablo tiene ese salmo en la cabeza. Y él está diciendo, este Cristo crucificado es el Jehová de gloria, el Señor de gloria. Pero ellos no pudieron verlo, no pudieron darse cuenta. Y por eso entonces, dice el versículo 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando Pablo hace ese énfasis, citando el espíritu de las Escrituras, porque en sí no hay un versículo que exactamente diga eso, así mismo como Pablo está citando aquí ahora en este texto, pero combinando varias escrituras del Antiguo Testamento, Pablo está pensando y diciéndole, miren, el asunto no es porque yo sea más grande, que si yo soy sabio, que si yo soy poderoso, que si yo soy esto. No, dice, es para los que le aman. Y para amar a Dios usted no necesita dinero, ni ser sabio, ni ser noble. Para amar a Dios simplemente hay que responder a su mensaje. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los hermanos. Manejamos una sabiduría, la sabiduría del poder de Dios en la cruz del Calvario. ¿Qué tanto le queda al avión suyo para estrellarse? Y mientras el avión va bajando, ¿de qué usted está hablando? ¿En qué usted se está ocupando? El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, ustedes están envanecidos, discutiendo por lo que no tiene sentido. Pero usted, ¿con qué está entretenido? ¿Usted está pensando en la sabiduría del Evangelio, en la sabiduría de Dios?
La sabiduría del Evangelio es lo que puede formar un liderazgo unido. La sabiduría del Evangelio es lo que puede formar un liderazgo de servicio. La mayoría de las veces que uno encuentra conflicto entre los líderes en la iglesia es porque esos hermanos están peleando por quién tiene más autoridad y más poder en la toma de decisiones. Y eso es alejarse del espíritu de la cruz, que crea un espíritu de servicio, que crea un espíritu de mortificación del pecado, de apartarse del pecado, que entiende que el poder de Dios está en el Evangelio. Esto es lo mismo en el matrimonio, es exactamente lo mismo. Es el Evangelio y la sabiduría de la cruz que nos salva de la burbuja del individualismo. Es la sabiduría de la cruz que nos salva de la burbuja destructora del pecado. Solamente la sabiduría de la cruz. Nosotros nos sorprendemos cuando descubrimos que estamos casados con un pecador. De verdad. Pero déjeme decirle que eso se debe precisamente a que no creemos el Evangelio. Porque lo que el Evangelio dice es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Y el Evangelio dice, por cuanto todos pecaron. Y nosotros nos sorprendemos cuando descubrimos que el pecador o la pecadora con la que nos casamos peca. Pero eso es exactamente lo que dice el Evangelio. Y como el Evangelio trató nuestro pecado en la cruz del Calvario con perdón y justificación, entonces esa misma sabiduría de la cruz del Calvario que tiene que ser lanzada a la realidad del matrimonio y de la existencia nuestra. Es por eso que el Evangelio es la solución a todos nuestros problemas, a todos nuestros problemas con el pecado. Pero se requiere la aplicación de la sabiduría liberadora del poder del pecado. La sabiduría de la cruz nos libera de la ilusión. Comenzamos a crear nuestro propio mundo, a ilusionarnos con cosas para las cuales nosotros no vamos a escribir el guión, porque déjeme decirle una cosa, usted puede ilusionarse con lo que usted quiera, elevar el ídolo que usted quiera, pero usted no puede formar la historia que lo va a llevar a alcanzar ese ídolo. Nuestra historia, para bien de nosotros, tiene que quedar necesariamente en la mano de Dios, para que Dios destruya esos ídolos y para que nosotros podamos entender la historia del Evangelio. Solamente el Evangelio puede darnos liberación. Ni sus ojos, ni su corazón, ni su oído, nada puede llevarlo al éxito real, a la gloria real, que no sea la sabiduría de la cruz. Para mí, uno de los descubrimientos más interesantes en los últimos meses de mi vida cristiana ahora es lo poco que he entendido el Evangelio. Así es. Lo poco que había entendido el Evangelio o que he entendido del Evangelio. Las implicaciones de la cruz para la vida. Tristemente, la mayoría de nosotros entiende que la sabiduría de la cruz es simplemente algo lejano para allá, salvo, siempre salvo y todo eso. Pero la sabiduría de la cruz tiene que ver con la liberación aquí y ahora de nosotros mismos. Librarlo a usted y usted mismo. Esto tiene que ver la sabiduría de la cruz. Esta es la manera en la que Dios nos guía a una gloria real. Nuestro destino es un destino de gloria, pero lo es en la medida en la que nosotros aplicamos la sabiduría de la cruz del Calvario. Y este mensaje es superior a cualquier conclusión suya, mía, de cualquier sabio, cualquier persona que crea tendencia, cualquier persona que diga que este es el camino que hay que seguir. No, el camino que hay que seguir, dice Pablo, es el camino que nos revela el Espíritu de Dios en el contenido del Evangelio. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser hombres y mujeres que meditan en la realidad del Evangelio para dirigir día a día sus vidas. Que podamos ser hombres que dan la gracia que se recibe en el Evangelio. Hombres y mujeres que puedan compartir también la misericordia que se recibe en el Evangelio. El Evangelio es donde recibimos
y del Evangelio es que podemos dar. No hay otro camino. Padre bueno, gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad expresada en tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer en esta madurez que es desarrollar la mente de Cristo, ver el mundo con la mente de Cristo, no estar sumergido en nuestra propia existencia, sino una madurez que nos lleva a servir, una madurez que nos lleva a vivir para identificarnos con los demás, una madurez que nos lleva a representar a Jesucristo, a entregarnos para que la gloria tuya sea vista. Esto no puede ser entendido muchas veces por quienes nos rodean, porque en ese servicio, en esa entrega, está oculta tu gloria, aunque muchos no puedan verla. Y no es necesario que los hombres y las mujeres de este mundo la vean, porque sabemos que eso sucedió con Cristo, pero tú estabas consciente que Él era el Señor de gloria y que su victoria era segura. Igual, nuestra victoria es segura cuando seguimos la sabiduría de la cruz. Gracias te damos. Dice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, cualquier hombre o mujer aquí que no ha rendido su vida a Cristo, pedimos por ellos para que tú, Señor, ilumines sus pensamientos y le ayudes en sus luchas. Pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.